Hola querido emprendedor, soy Silvia Andrea Acuña Hernández, abogada especialista en Derecho Comercial y máster en Marketing Digital. Bienvenido a Aprendo Derecho con 100 H's. Hoy estaremos hablando sobre protección de la información en los negocios digitales y nuestro tema específico será ¿qué es un dato público? Recordemos, un dato personal, el dato personal es como el macro. El dato personal es el macro. Entonces el dato personal es toda información que pueda ser relacionada con una persona, como por ejemplo el nombre, la dirección de la casa, la información bancaria, el número de celular, la fotografía, una foto tuya de tu cara o una foto tuya en donde cualquier persona que a ti te conozca y vea esa foto y diga, ok, yo conozco a esa persona. No una foto tuya en donde estés disfrazada pues de Teletubbies, que no van a poder identificarte. Foto, video tuya en donde se pueda identificar. Entonces en este macro, que es el dato personal, tenemos unos subconjuntos o unos elementos dentro de este macro que son los tipos de datos personales. Tenemos 4 tipos de datos personales y dependiendo la importancia de poder identificar y de poder distinguir estas 4 clases de datos personales, es que dependiendo de la clase vamos a tener unas obligaciones específicas. Vamos a tener que hacerle el tratamiento de los datos de una persona de una manera especial. Dependiendo del grado, dependiendo de la clase de los datos, van a tener una protección legal más rigurosa, un grado de protección más fuerte que otros. Hoy vamos a empezar, en este video vamos a empezar a ver el primer tipo de dato personal, que es el dato público. Los datos públicos son todos aquellos datos que conciernen a un interés general, tales como los documentos públicos, sentencias judiciales, los relativos al estado civil de las personas, tu nombre y fecha de tu nacimiento. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos en registros, en documentos públicos que no tengan reserva, por ejemplo, la profesión u oficio de alguien o el número de tu cédula. Para la recolección y el tratamiento de los datos públicos, atención, para la recolección y tratamiento de los datos públicos no es necesario la autorización del titular, pero tienes la obligación, el deber de cumplir con todas las disposiciones de la ley 1581 del 2012, que acá en Colombia es la ley que regula todo el tema de datos personales y sus decretos reglamentarios. En especial, la aplicación de los principios para el tratamiento de los datos personales, como el principio de legalidad, de finalidad, de seguridad, de necesidad, el principio de acceso y circulación restringida, la confidencialidad, entre otros consagrados en el artículo de la ley que te mencionaba. Si bien los datos públicos son de interés general, si bien no tienes que tener la autorización expresa del titular de esos datos públicos, debes cumplir con todas las disposiciones de la ley 1581 del 2012. Acá empiezan a verse la importancia de conocer y de saber diferenciar todos los tipos de clases de datos personales. Un dato personal no va a tener la naturaleza de dato público por el simple hecho de que se encuentre en una fuente de acceso público, y esto puede sonar como que es súper obvio, pero es muy obvio, pero muchas veces como que las personas se confunden y dicen, yo vi este correo con este nombre y este número de celular en determinada página web, entonces la copié y la puse en un Excel en donde estoy haciendo una base de datos para vender a unos proveedores X. El hecho de que un correo, un número de celular, una foto estén en redes sociales, en página web, aparezcan en Google, no quiere decir que sea un dato público. La naturaleza del dato público no
no varía o no se define de acuerdo al lugar en donde se encuentre la información. No. Entonces no cometas el error de crear bases de datos, de invertir tiempo en bases de datos, en la creación de bases de datos con información que no es pública. ¿Por qué? Porque la información que no es pública sí o sí siempre va a necesitar la autorización expresa del titular de esa información. Toma todo lo que quieras de internet desde que sea un dato público. Si no es un dato público, sí o sí tienes que contar con la autorización expresa del titular. ¿Qué pasa cuando no cuentas con la autorización expresa? Que te pueden sancionar con dinero, o lo que es más doloroso, o a mí me parece más doloroso, que te obligan a eliminar la base de datos, no la puedes utilizar. Es una base de datos que estarías creando de manera ilegal, es una base de datos ilegal que el día de mañana no la puedes vender, no la puedes transferir, o sea, como que es literal como una pérdida de tiempo si estás creando una base de datos con datos personales que no son de carácter público y por lo tanto no tengas autorización de los titulares. Entonces eso significa que aunque estén allí publicados, no pierden su naturaleza de datos privados, sensibles o semiprivados, que son las otras tres categorías que tienen los datos personales, por el hecho de acceder fácilmente a ellos para una consulta. Información. En este momento empieza a pensar cuáles son los tipos de datos personales que estás tratando con tu emprendimiento. ¿Qué estás haciendo con ellos? Si no son datos públicos, si no son datos públicos, estás teniendo la autorización expresa, estás teniendo prueba de esa autorización de las titulares de las personas que estás tratando los datos. ¿Cuáles son los datos públicos de tu emprendimiento? El de tu emprendimiento. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son tus datos públicos? ¿Cuáles son los datos públicos de tus clientes, proveedores, colaboradores? Identifica, adquiere como que esa habilidad de identificar en un segundo, decir, esto es un dato personal, esto no es un dato personal, esto es un dato personal público, esto no es un dato personal público. Te dejo ahí esa actividad para que la empieces a implementar desde hoy y verás que cada vez más se te va a hacer más sencillo identificar cuándo estás o no estás facultado para hacer legalmente una cosa u otra. Bueno, hasta aquí va mi video y como siempre te recuerdo que la mejor manera de proteger legalmente tu emprendimiento es respetando el de los demás. Te invito a que hagas parte del movimiento de buenas prácticas entre emprendedores, porque vivimos en un mundo absolutamente abundante en donde lo único que necesitas es ser el mejor emprendedor para tu cliente ideal. Si crees que esta información le puede servir a alguien más, por favor compártela. Si te gustó, dale me gusta y si tienes alguna pregunta te estaré leyendo en los comentarios. Te envío un abrazo. Chao.